Vamos a empezar hoy con una sesión más del capítulo sexto inédito. La sesión de hoy son pocas páginas, de la 80, perdón, de la 90 a la 108, 108, 109. He tenido un problema de pérdida de mis apuntes y no he podido terminar la presentación, o sea que presentaremos un poco de manera intermedia. Bien, vamos a ello. Básicamente hay como tres secciones que tienen como un contenido particularmente distinto, que luego podemos entrar a cada una de ellas a aclarar o a debatir lo que sea oportuno, ¿no? Hay una primera parte que se dedica a la cuestión del producto bruto y producto neto, como una confusión que está confrontando Marx muy brevemente. Luego hay un apartado en el que nos habla de la mistificación del capital, que también lo podríamos llamar fetichismo del capital, que es un concepto que se ha normalizado más y se ha impuesto más en la historia del marxismo y que todo el mundo está más familiarizado con él. Luego nos abre lo que viene a ser el segundo apartado de esta compilación de manuscritos, que es la producción capitalista, es producción y reproducción de las relaciones de producción capitalistas, cuando lo que habíamos empezado diciendo en este capítulo sexto es que la producción capitalista es producción de plusvalía, o sea que estamos entrando a otra fase de la explicación del modo de producción capitalista, ¿no? Que ya presupone al anterior. Y cerramos este apartado, en mi opinión, con un apartado, con un fragmento que ya es como que es distinto, ¿no? Que nos dirige al siguiente, ¿no? A lo que va a ser un apartado que no vamos a tratar hoy, que es las mercancías como producción del capital, pero que nos da los pasos en el último fragmento de lo que trabajamos esta sesión. Bien, entonces empezamos con el primer apartado, que es sobre la cuestión del producto bruto, producto neto, que en realidad encierra una discusión teórica no expuesta del todo en el capítulo sexto y a la cual por lo mismo no he entrado yo en detalle. Si queréis, después entramos más en detalle o sobre todo me imagino que los que están más interesados en la historia del pensamiento económico igual quieren entrar a ello. Lo que Marx busca aclarar en este apartado es que la finalidad de la producción capitalista y por tanto del trabajo productivo que ya habíamos visto en el apartado sexto no es la existencia de los productores, sino la producción de plusvalía, ¿no? Ese es el objetivo central, la esencia del modo de producción capitalista, la producción de plusvalor. Y todo el trabajo necesario que no produzca plus trabajo, pues entonces va a ser superfluo y carente de valor para la producción capitalista. Y nos dice más que lo mismo es valedero para una nación de capitalistas. Ya sabemos que en el manifiesto comunista dice Marx que los obreros no tienen nación, la nación capitalista es la nación de los capitalistas. Todo el Estado está a su servicio. Bien, quería contrastar esto con una cita de Federici, reciente de 2019, donde muestra una vez más su completa distanciamiento de la teoría marxista, ¿no? Y ella, en un libro de 2019, comenta: Dalla Costa demuestra que el hogar es un lugar de producción y que si las mujeres tienen menos poder que los hombres, no se debe a que su trabajo sea menos importante que el trabajo de la fábrica, sino a que este trabajo no se paga en una sociedad en la que solo se reconoce el trabajo si existe el salario. O sea, aquí Federici da una vuelta completa a la tortilla, ¿no? En vez de concebir el salario como una forma esencial dentro del modo de producción capitalista, como una relación económica específica, lo concibe como una especie de forma de reconocimiento y, y concibe que allí donde se paga el salario, pues aquel trabajo se reconocerá, ¿no? Cuando es justo lo contrario, se paga un salario a aquel trabajo que es productivo, que sirve a la valorización del capital, etc., etc., ¿no? Es un ejemplo de cómo, con un análisis que da la vuelta a las cosas, las concibe de manera torcida, pues se plantea ya un utopismo reformista que no lleva a ningún sitio, ¿no? Como es intentar conseguir un salario doméstico en el hogar. Bien. Esta cuestión de la producción como producción de plusvalía en el modo de producción capitalista, nos comenta más que se opone a dos aspectos anteriores, ¿no? O anteriores al modo de producción capitalista desarrollado, ¿no? Por un lado, a una cuestión que está citada en el Capital, que es como durante el feudalismo en algunas ciudades se prohibieron inventos para no quitar el trabajo a artesanos, ¿no? Inventos que eran más eficientes
se restringía el desarrollo de las fuerzas productivas para mantener el empleo, ¿no? Esto, claro, esto para el modo de producción capitalista, frenar el desarrollo de las fuerzas productivas que pueda permitir un mayor aumento de la producción, bajada del valor de la mercancía individual y, por tanto, una mayor valorización de capital, es un impedimento, ¿no? Es un estorbo que hay que quitar de en medio, ¿no? Por eso Marx comenta que es la única moral, es la moral del capital, la moral que favorece la plusvalía, ¿no? La única moral válida dentro del modo de producción capitalista. Y el otro fenómeno anticuado para el modo de producción capitalista es esta idea de la producción industrial nacional por el argumento de que es una fuente de existencia de multitud de personas, ¿no? Porque ya nos ha insistido, bueno, lo que insiste más en este apartado es que el capital no produce para mantener a personas, sino que produce para producir plusvalor, ¿no? O pone a producir personas para que produzcan plusvalor. Esta es la cuestión central, el alma que mueve a la producción capitalista, ¿no? La valorización del capital. Bien, del siguiente apartado, que es el de la mistificación del capital, si se ha leído este apartado después de haber leído el primer capítulo del Capital, pues me imagino que la gente habrá hecho sus conexiones ya con la cuestión del fetichismo, ¿no? Del fetichismo de la mercancía, porque Marx, cuando habla en ese primer capítulo del fetichismo de la mercancía, quien haya leído los libros luego 2 y 3, pues verá que hay alusiones también al fetichismo del dinero, al fetichismo del capital, a otras muchas cosas, ¿no? Incluso al fetichismo, pues, de las crisis capitalistas, ¿no? Las crisis capitalistas como un fenómeno que no tiene nada que ver con el ser humano, cuando es en realidad un producto humano. La cuestión como habréis visto, la cuestión del fetiche tiene que ver con considerar que algo que es un producto humano, una relación, en este caso una relación social, como es el capital, concebir que las propiedades que adquiere en cuanto a relación social son propiedades de cosas, ¿no? Y la alusión con el fetichismo es una alusión religiosa, es el fetiche religioso, que es una cuestión elaborada por los seres humanos, a la cual se le dota de cualidades sobrenaturales, ¿no? Bien, ¿en qué consiste esta mistificación del capital? Pues en atribuirle al capital, en cuanto cosa, propiedades que cobra el capital en cuanto a relación social con el trabajo, ¿no? Bien. Por estar incorporado, ¿no? O sea, bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando se incorpora el trabajo vivo al capital, ¿no? Que es en la producción, es el momento en que entran los trabajadores en relación con la maquinaria, todas esas fuerzas productivas sociales, que en realidad son del trabajo, pues son producto del trabajo, allí para el obrero individual son fuerzas productivas del capital, ¿no? Son ajenas al trabajador individual. Marx dice de pasada que con el dinero pasaba algo parecido, que en el dinero lo que es el carácter general del trabajo como creador de valor aparece ahí como propiedad de una cosa, ¿no? Parece que el oro tiene valor por ser oro y no porque implica un tiempo de trabajo socialmente necesario. Y si ese oro está expresado en una forma monetarizada, pues esas cosas no tienen relación, no tienen valor natural, no se puede encontrar los átomos del valor en la mercancía oro, ¿no? Es una de las formas que tiene más de expresarlo, ahí nunca lo vas a encontrar el valor, sino por la relación social en la que está inscrito. Pero parece que es una cualidad interna de la cosa, o así se presenta, para los que están inmersos en el modo de producción capitalista. Nos dice más también que el trabajo pertenece al obrero individual cuando está en la producción, pero toda la combinación social que se le contrapone, es ahí donde entra y está en un espacio de trabajo donde tiene que cumplir unas funciones en un marco de trabajo colectivo y demás, pues todo eso le viene impuesto por el capitalista, ¿no? Entonces, toda la forma de organizar el trabajo también parece o se presenta como ordenamiento del capital, ¿no? Como algo que emana del capital. Las fuerzas productivas que se desarrollan en el modo de producción capitalista también parecen inseparables a la propia relación que tienen con el capital, ¿no? Todo el desarrollo tecnológico parece que está inscrito en
en el propio capital. Esto se reproduce mucho constante en, en los debates sobre el socialismo, cuando se dice que cómo vamos a superar, si se supera el modelo de producción capitalista o si se va hacia el socialismo, no va a haber innovación tecnológica, ¿no? Entonces, parece que la innovación tecnológica es inherente al capital como cosa y que no puede existir al margen de él, ¿no? El otro fenómeno que sigue dotando al capital aparentemente de una serie de atributos particulares es que todas las condiciones objetivas del trabajo son, en la explotación capitalista, son explotadas de manera más amplia y más concentrada. Entonces, el trabajo autónomo, el trabajo del obrero individual, el trabajo del pequeño artesano independiente, pues quedan completamente anulados, ¿no? No sirve, no está a la altura de todo este desarrollo de la concentración y de la ampliación de las fuerzas productivas. Y además, toda esa ampliación y concentración de las fuerzas productivas pues se ha hecho organizado por los capitalistas con independencia del obrero individual, ¿no? Lo mismo ocurre con el abaratamiento del beneficio por la reducción de los costes, que viene a ser lo mismo, el hecho de que las grandes fábricas pues, puedan tener pues, grandes depósitos y ser más eficientes a la hora de consumir sus medios de producción, que si estuviese realizando una pequeña producción muy dispersa. Todo esto viene al trabajador como dado, externo y objetivo que le antecede, ¿no? Incluso nos comenta más que la ciencia, que la define como el producto intelectual general del desarrollo social, también cuando se incorpora directamente cuando se incorpora a la producción, aparece incorporada por el capital, ¿no? Se aplica con independencia de lo que sabe un obrero u otro obrero y con independencia de las decisiones de un obrero u otro obrero, ¿no? O sea, ahí puede haber empleados cualificados o una máquina para la cual se desarrolla un curso de formación para los trabajadores, pero esta ciencia, si se inserta en la producción y el modo en que se inserta, viene decidida por el capital. Y ya no solamente la ciencia, sino que el desarrollo general de la sociedad, como es el capital el que lo usufructúa, y encima en oposición al trabajo, pues se presenta también como desarrollo del capital, ¿no? Y nos comenta más que tanto más cuanto para la gran mayoría de ese desarrollo corre a la par con el desgaste de la capacidad de trabajo. Bien, entonces, todas las potencias sociales las capitaliza el capital para su valorización, ¿no? Y entonces, pero el punto central es que el capitalista posee los medios de producción, tiene todo el trabajo a su disposición y entonces, a partir de este punto, pone a la ciencia, al trabajo, al desarrollo técnico, con los fines de la valorización del capital. Entonces parece que toda esa ciencia, todo ese desarrollo técnico, todo eso es el capital. Y entonces lo que cierra esta frase Marx diciéndonos que el capitalista mismo no es poderoso, sino en cuanto personificación del capital, ¿no? Si se arranca esa propiedad de los medios de producción al capitalista y se socializa, ¿no? Si se convierte la propiedad en social, entonces, pues toda esa ciencia, toda esa organización del trabajo, todo eso pasa a ser necesariamente organizado por los trabajadores, ¿no? Entonces, todo esto que haya trastocado a nivel social, aunque muchos aspectos de la producción a nivel concreto, ¿no? De cómo se produce y qué máquinas se usan, por un tiempo podría continuar siendo similar, ¿no? Y entonces la forma en la que luego Marx pasa a hacer varias citas en las que se ve esta mistificación de capital, que consiste en nombrar al capital con propiedades que adquiere a la hora de explotar el trabajo, ¿no? Entonces, es una frase muy, muy usual, es la idea de que el capital emplea al trabajo, ¿no? Bien, y ante el modo de producción capitalista desarrollado ocurre, bueno, lo mismo, pero más intensificado. Que el mismo desarrollo de las fuerzas productivas aparece como el desarrollo de las fuerzas productivas del capital, no del trabajo, cuando es el trabajo la base de ese desarrollo.
toda la unidad colectiva de la cooperación, toda la división del trabajo, el empleo de las fuerzas naturales, de la ciencia, la maquinaria, se contrapone al obrero individual, que nos dice Marx que están allí sin su concurso y a menudo contra el concurso de esos obreros. Y para los obreros llega un momento en que se presenta claramente como un medio de explotación del trabajo, ¿no? Toda esa maquinaria. Ya sabéis la típica escena de los tiempos modernos, de Chaplin intentando ir a la velocidad de esa máquina ¿no? Y luego sale al baño a fumarse un cigarro, tiene que fichar cuando entra al váter y aparece el jefe mientras está fumando una calada en la pantalla de televisión del váter, ¿no? Para que vuelva al trabajo. Entonces, todo ese desarrollo de las fuerzas productivas se desenvuelve en oposición al obrero individual. Aquí dice Marx al obrero individual, luego, en mi opinión, en el Capital, en el libro 1, no solamente en cuanto al obrero individual, sino que llega a exponer aspectos en los que se opone al obrero como clase, ¿no? Porque hay una parte del Capital en el que se habla de la lucha entre el obrero y la máquina, y en los que habla Marx de que la implementación de algunas máquinas se hizo justo para combatir, para confrontar la protesta obrera, ¿no? O sea, ya no contra el obrero individual, sino contra el obrero como clase. Bien, entonces todas estas relaciones que se han formado con independencia total de los obreros y esa capacidad individual de los obreros que se ha vuelto impotente. Bien, es un poco repetición de la misma idea. Y la cuestión de la ciencia también la dice un par de veces y también me parece interesante resaltarlo para la gente que está en el Capital sobre la dialéctica, como Marx habla de la ciencia como producto del desarrollo histórico general en su quinta esencia abstracta, ¿no? Usa la palabra ahí abstracta, y luego cuando habla de la máquina, dice, la máquina es la ciencia realizada, ¿no? Que se presenta a los obreros como capital, cuando en realidad esa fábrica, esa misma máquina ha sido producida por otros obreros, etc., ¿no? Es producto del trabajo. Lo que pasa es que la relación social capitalista, quien la coloca allí y con el fin de la valoración es el capital. Bien. Después de pasar de hacer estos análisis, Marx pasa como a otro plano, ¿no? Y nos dice que el capital mismo tiene un carácter dual, ya que se compone de mercancías, ¿no? Entonces ya nos lleva a la dualidad en cuanto mercancía. Por un lado nos habla del valor de cambio, que dice que el capital tiene un valor de cambio, pero claro, no un valor de cambio como el de la mercancía, sino como un valor de cambio que se valoriza, que va incrementándose, ¿no? A intercambiar trabajo objetivado por trabajo vivo. Esto del trabajo objetivado por trabajo vivo ya sabéis lo que es, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo, que consume una serie de mercancías que son las que necesita, pero a cambio puede estar produciendo activamente como trabajo vivo mucho más valor que el que consume, que ese trabajo objetivado que consume, ¿no? También el capital tiene un valor de uso en el cual a lo que más se refiere es a las condiciones reales y determinadas en las que aparece el capital en la producción misma, ¿no? Por una serie de máquinas, ¿no? Pero nos dice que no solamente se refiere al material y a los medios de trabajo, a los cuales se incorpora ese trabajo vivo, esos trabajadores, sino a las combinaciones sociales y al desarrollo de los medios de trabajo correspondientes a esas combinaciones sociales, ¿no? O sea, todos esos trabajadores tienen que estar organizados en la fábrica de una determinada manera, de acuerdo a la maquinaria que se está utilizando. Y además esa maquinaria también está en desarrollo. Entonces, uno de los puntos también centrales de este apartado, y ligado con esto, y que lo repite más de una vez Marx, es que la producción capitalista desenvuelve por primera vez en gran escala las condiciones del proceso laboral. O sea, es la primera vez que se hace una gran producción masiva en la historia humana. Yo quiero recordar que en algún otro lugar hemos leído que Marx hace algún comentario en sociedades antiguas, el despotismo asiático, el despotismo oriental, no recuerdo si se refiere a las construcciones de las pirámides. Hace algún ejemplo muy particular, pero dice, bueno, esto es algo momentáneo, pero a grandes rasgos, cuando por primera vez se hace una gran producción social es en el modo de producción capitalista. También podemos imaginar que la producción, por ejemplo, de Egipto, ¿no? En la producción cotidiana, en comparación con la producción de las pirámides, pues es
La producción de las pirámides es anecdótica en comparación con todo el trabajo dedicado a la producción de trigo, avena, de cebada, de cerveza, etc. Bueno, bien, pero ¿qué ocurre con ese desarrollo de la producción a gran escala? Que se desarrolla, como insiste muchas veces, de manera ajena al obrero individual, ¿no? Y por poderes que le dominan, ¿no? O sea, empleando al trabajador del mismo modo que emplea a la máquina, con objetivos de valorización. Es que la máquina no produce valor añadido, no produce nuevo valor y el obrero sí produce más valor del que cuesta, ¿no? Bien. Entonces, todo esto es lo que son las razones por las cuales Marx comenta que el capital se convierte en un ser misterioso para la propia sociedad o para las propias personas que actúan en la sociedad capitalista. Y en la cual todas las condiciones de trabajo, no sé cómo esa cita cómo la he puesto, pero bueno, todas las condiciones, todos los poderes sociales aparecen como poderes del capital, ¿no? Bien, y hasta aquí es con donde he llegado con la presentación por el problema que he tenido. Entonces, a partir de este punto, lo siguiente que hace Marx es ponernos citas de economistas sobre esta personificación de capital, ¿no? El capital es el poder democrático, filantrópico, igualitario por excelencia, el capital cultiva la tierra, el capital emplea el trabajo, el capital es otro nombre de la civilización, el capitalista es el hombre social por excelencia, representa la civilización, etc., etc., ¿no? Y la base material de todo esto es que el capitalista, con los objetivos de valorización de su capital y con la condición en la que se encuentra respecto al trabajo asalariado, que puede extraer de trabajo a partir del salario, pues sobre esta base se desarrolla toda esta mistificación, ¿no? Bien. Y lo que nos comenta Marx es que esta transposición de las fuerzas productivas sociales del trabajo en propiedades objetivas del capital han ganado terreno en la imaginación hasta tal punto que las ventajas de la maquinaria y de la ciencia se conciben como ventajas de las propiedades del capital. Bien, y esto lo que viene al cierre, lo que nos dice Marx es que todo esto pues, sirve para ver cómo se presenta la producción capitalista a sus implicados y nos subraya de nuevo que a diferencia de los anteriores modos de producción, este desarrollo de las fuerzas productivas sociales tiene lugar en el modo de producción capitalista. Entonces, claro, aquí está uno de los puntos clave. En su momento, no sé si esto seguirá ocurriendo, el carácter antitético de este desarrollo, el hecho de que este desarrollo genere, por un lado, grandes capitalistas y por otro, proletariados pobres, ¿no? Parece inmanente al mismo desarrollo, ¿no? Como si no pudiese haber un crecimiento de las fuerzas productivas sin este carácter antitético, ¿no? Vale. Pasamos después a la producción capitalista como producción y reproducción de las relaciones de producción específicamente capitalistas. Entonces, aquí avanzamos sobre el capítulo 1, ¿no? Nos dice más que el producto de la producción capitalista no es solo la plusvalía, es el capital. O sea, una vez que se alcanza la plusvalía, esta plusvalía todavía tiene otra tarea más superior, que es la de convertirse en capital. Nos dice Marx que lo adquirido con el capital constante y con el capital variable, es decir, esos obreros que están allí y que van a empezar a trabajar y todas esas máquinas que están en la fábrica, esos son capital en potencia, todavía tienen que valorizarse, ¿no? Y tanto más si ni siquiera se han comprado esas mercancías que van a valorizarse, es decir, si el capitalista ha dividido su capital en lo que va a destinar a salarios y lo que va a destinar a capital constante, todo eso es capital en potencia, ¿no? Solo dentro del proceso de trabajo es donde se da la absorción del trabajo ajeno, ¿no? Y el capital pasa de posible a real y actuante, ¿no? Ahí está, en la producción, apropiándose realmente de trabajo. Luego ya nos dirá Marx que ahí se está apropiando, se producirá una mercancía, pero esa mercancía todavía tendrá que dar un último paso, que es el de venderse, ¿no? Bien, ¿qué ocurre en este proceso? Pues la fuerza de trabajo se vende por un salario para subsistir y sale del proceso de producción como entró, ¿no? Con la necesidad de volver a iniciar ese proceso, ¿no? Va a tener que volver a venderse al mes siguiente. Pero el capital sale del proceso de producción valorizado, ¿no? Como capital
ya realizado, ¿no? De modo que cuando antes al obrero se le contraponían condiciones de producción preexistentes y autónomas, o sea, él había entrado a la fábrica y había allí una serie de cosas que no había ordenado y que iba a trabajar con ellas simplemente, una vez ha entrado en esa fábrica y ha empezado a valorizar, capital es el propio producto de su trabajo el que se le contrapone como capital, ¿no? O sea, lo que antes era una premisa, que era la existencia de esas propiedades, esos medios de producción, propiedad ajena, y uno que no tiene medios de producción y se vende, ahora resulta que esos medios de producción, propiedad ajena, ya no es una premisa, sino que es el resultado de mi trabajo como obrero. Mi trabajo como obrero consiste en seguir desarrollando las condiciones de mi propia explotación, ¿no? Bien. Entonces, esa plusvalía realizada se puede convertir en capital adicional, ¿no? O sea, que se ha generado nuevo capital. Y esta generación de nuevo capital va de la mano también de la generación de nuevos asalariados. Y Marx nos habla de dos vías. Por un lado, se subsume, usa más la palabra subsumir, que ya sabemos en qué sentido la usa, partes de la población que antes no estaban abarcadas, como los niños y las mujeres, y por otro lado, gracias al crecimiento natural de la población, hay una masa de obreros mayor sometida al modo de producción capitalista, ¿no? Y tan es así que pues nunca ha existido tantos trabajadores en la historia como en el momento actual, ¿no? Y también sabemos que nunca ha existido tantas mujeres asalariadas en la historia de España como en 2020, ¿no? O sea que este proceso que Marx identificó se ha seguido desarrollando. De modo que aquí nos da otra clave que está también más desarrollada en el Capital, que es en el libro 1, que es que el capital regula la producción de la propia fuerza de trabajo. Ese crecimiento poblacional viene regulado por el capital. Y entonces, lo que ocurre con el modo de producción capitalista ya no es que genera solamente plusvalía, sino que genera capital y genera también masa obrera creciente. Ya nos está hablando de nuevos aspectos del modo de producción capitalista. Como consecuencia de esto, perdón, para que esto ocurra, ¿qué está aconteciendo? Que el trabajo está produciendo. Un trabajador que produce máquinas está produciendo las propias condiciones de producción como capital, ¿no? Y el capital está haciendo que todo el trabajo recientemente se convierta en trabajo asalariado, ¿no? Para seguir realizando capital. Entonces, esto es una dinámica creciente. Vale, entonces, llegado a este punto, hay una cita de Marx que, en mi opinión, conviene leer entera, que es la siguiente. La producción capitalista no es solo reproducción de la relación capitalista-asalariado, es su reproducción en una escala siempre creciente y en la misma medida en que en el modo de producción capitalista se desarrolla la fuerza productiva social del trabajo, crece también frente al obrero la riqueza acumulada, como riqueza que lo domina, como capital, y se extiende frente a él el mundo de la riqueza como un mundo ajeno y que lo domina. Y en la misma proporción se desenvuelve por oposición su pobreza, indigencia y sujeción subjetivas. El vaciamiento del proletariado y la plétora del capital se corresponden, van a la par. Al mismo tiempo se acrecienta la masa de esos medios de producción vivos del capital, que es el proletariado laborioso. Esta es la dinámica interna del modo de producción capitalista. También es muy interesante cómo en la medida en que la clase obrera comienza a organizarse, comienza a actuar también condicionando esta dinámica interna, ¿no? Para quien quiera curiosear sobre eso, pues puede leer el apartado del libro del Capital sobre la legislación laboral inglesa. Y en mi opinión hay aquí una nota al pie del siglo XXI, cuando Marx dice que el crecimiento del capital y del proletariado son concomitantes del mismo proceso, que van a la par, y ahí siglo XXI hace una nota al pie en la que pone que hasta, no me acuerdo, voy a decirlo exactamente. Reconocen la superpoblación una necesidad de la industria moderna, sí. Pero en mi opinión, todavía Marx ni siquiera ha llegado a la idea de superpoblación. Ni siquiera le interesa. Esta cita está un poco
Bueno, puede ser interesante, pero no va al hilo realmente de la cuestión. Todavía no hemos llegado a que una parte de esos obreros sean superfluos, queden fuera de la producción y eso sea útil para abatir el salario del resto, etc. O sea, como que esa cita en realidad se adelanta sobre la explicación. Esa nota al pie. De modo que el capital se va apoderando cada vez de más obreros y de más ramas de la producción, que esto es interesantísimo seguir explorándolo en la actualidad, ¿no? O cómo se ha desarrollado desde que Marx lo dijo, ¿no? Que es, o sea, porque en Marx mismo, ya vimos la sesión pasada que ramos que él pensaba que eran, que no cabía pensar que se iban a explotar de forma capitalista, hoy están normalizados, la explotación capitalista. Y además, ¿qué ocurre con, se extiende esta explotación y se extiende de un modo cada vez más favorable a los capitalistas y más desfavorable para los asalariados? El asalariado cada vez está más incapacitado para salir de esa relación, ¿no? Es, bueno, convertirse, se puede decir de otra manera, convertirse en trabajador autónomo es cada vez más imposible. Y los países más capitalistas más desarrollados, ¿no? Como Alemania, tienen a muchos menos trabajadores autónomos que países como España o países como México, ¿no? México tiene mucho más autoempleo que Alemania, ¿no? Bien. Llegado a este punto, bueno, nos recuerda más que el salario es tan solo una parte del producto del obrero, ¿no? Pero la reproducción y la ampliación de la fuerza de trabajo quedan en manos, o sea, son ampliación de la propia fuerza de trabajo, pero quedan en manos del capital, ¿no? Y entonces nos dice más que considerando la cosa así, desaparece la apariencia superficial de que se están enfrentando meros poseedores de mercancías, ¿no? Que es en lo que se agarra siempre la economía burguesa, ¿no? La idea de que aquí hay un contacto libre entre iguales, ¿no? Pero si se ve que toda la producción del obrero, incluso la producción de su descendencia misma, está a merced del capital, pues allí empieza a trastocarse esta idea de que allí simplemente hay dos propietarios iguales de mercancías, ¿no? Bien, aunque nos dice que esa forma, eso sigue subsistiendo como apariencia de una relación que está en la base, ¿no? Que es la relación capitalista, ¿no? Si el obrero se vende al capitalista, no es por una mera acto de libertad, sino por unas condiciones objetivas, ¿no? Y esas son las condiciones en las que se desarrollan las relaciones del modo de producción capitalista. Bien. Marx nos comenta que, claro, si una supuesta relación entre vendedores implicaría el intercambio entre trabajos propios, ¿no? Pero con la reproducción ampliada, constante, en la cual cada vez toda la riqueza producida por los trabajadores se va contraponiendo de manera creciente a ellos y los propietarios que no trabajan van ampliando su posesión, pues va siendo más evidente o se esfuma la apariencia de esta mera relación entre poseedores de mercancías, ¿no? Y el obrero, pues empezará a ver más claro que se debe vender constantemente, ¿no? Que no le queda otra. Aquí Marx nos subraya que la venta perpetua de la fuerza de trabajo es una reacción inmanente al modo de producción capitalista, es una reacción interna y necesaria, así como, pues ya veremos otras cosas, pues por ejemplo, la renta de la tierra, pues no es una reacción inmanente, interna, la tierra podía ser pasado mañana toda ella expropiada y toda la propiedad de la tierra pública, y el modo de producción capitalista no trastocaría su esencia, ¿no? Pero, en cambio, el salario no es un elemento inmanente de la producción capitalista. Nos dice más que a nivel formal se distingue de formas previas de explotación en las cuales había una subyugación directa, ¿no? Pues, por ejemplo, la esclavitud o la servidumbre de la gleba, donde el trabajador o pertenece a la tierra y la tierra pertenece al señor, o el trabajador pertenece en su persona íntegra al esclavista, ¿no? Aquí no. Aquí hay una relación monetaria y esta encubre una dependencia perpetua, ¿no? Y además, como uno se puede vender a uno u otro capitalista, pues el hecho de que en esencia dependa de la clase capitalista, de su venta a los capitalistas, pues queda encubierta, ¿no? Es indirecta, viene mediado por la relación monetaria. Pero lo que nos dice Marx es que lo que uno se ve obligado a vender, que es la fuerza de trabajo, y lo que otro le compra, que es esa misma fuerza de trabajo,
es un resultado necesario del modo de producción capitalista y que esa renovación continua de esa venta es la forma en la que se produce la continuidad de esa necesidad, ¿no? Nosotros vamos firmando un contrato laboral tras otro, que es la forma en la que la necesidad de la venta de la fuerza de trabajo se da en el mundo real. Bien. Entonces, lo que al principio también era una relación introductoria, que es esta cuestión de que alguien posee los medios de producción, uno no los posee, entonces vende su fuerza de trabajo, ya no es la introducción de algo, sino que viene producido por el propio proceso. Uno sigue produciendo los medios de producción de otro para seguir vendiéndole a ese o a otra burgués particular su fuerza de trabajo, ¿no? Ya no es una relación introductoria, es una relación que sigue emanando del modo de producción capitalista. Porque, por ejemplo, la acumulación originaria, la acumulación de riquezas por medio del expolio, etc., etc., eso es una introducción que se supera, ¿no? Pero esta introducción, esta otra, sigue dimanando el propio proceso de producción del modo de producción capitalista. Bien, entonces Marx nos dice que, teniendo esto en cuenta, hierran dos posturas. Aquella que considera que el trabajo asalariado es exterior a la producción capitalista, cuando en realidad es inmanente, es esencial, es necesario, porque es indispensable que la fuerza de trabajo se la compre a su valor para que ésta, con su trabajo, genere más valor de ese que cuesta, ¿no? Y también hierran quienes ven en la relación superficial, es decir, en la compraventa de la fuerza de trabajo, la esencia de la relación capitalista, ¿no? Entonces, pues como se resume muchas veces, la sociedad capitalista como la sociedad de mercado, ¿no? Aquí somos todos poseedores de mercancías, quedamos todos indiferenciados y no se observa cuál es la esencia, que la esencia precisamente está en que unos tienen los medios de producción, otros no, y a partir de ahí todo lo que ya estamos viendo que se va desarrollando. Dicho esto, vamos llegando hacia el final. Marx nos dice cuáles son los presupuestos para la producción capitalista. La producción capitalista no puede surgir espontáneamente de cualquier sitio, del mismo modo que la producción socialista tampoco puede surgir de cualquier estado de desarrollo social, ¿no? Al modo de producción capitalista, ¿qué le precede? Pues le preceden medios de circulación y de producción, y también unas necesidades que impulsen a superar esas relaciones de producción. Marx habla de que las necesidades humanas se desarrollan, ¿no? Esto está expuesto desde la ideología alemana y está expuesto en el Capital. Las relaciones humanas no son unas dadas en el ser humano primitivo y ya eternas, sino que el ser humano va desarrollando medios para satisfacer sus necesidades y a medida que desarrolla medios de satisfacer sus necesidades, va desarrollando también nuevas necesidades, ¿no? Y a medida que genera sociedades más complejas, más interrelacionadas, con más diversidad de la producción, etc., va generando nuevas necesidades, ¿no? Bien. Esas necesidades, esos medios de circulación y esos medios de producción deben ser lo suficientemente desarrollados como para que se produzca el paso que ya hemos estudiado, que es el de la subsunción formal. Entonces, pues ahí teníamos el punto de la manufactura, pues podemos visualizar que tiene que haber llegado la producción mercantil medieval a un punto tal en el que haya un mercado y una cantidad de artesanos suficiente como para iniciar la manufactura, ¿no? Como para juntar a esos artesanos y producir ya no gremialmente, sino con criterio manufacturil o criterio capitalista en su primer estadio. Y ya fundado en esto se desarrolla la subsunción real del capital, la siguiente fase, ¿no? Y se generan fuerzas productivas que a su vez esta subsunción real solo se desarrolla sobre la base de estas nuevas fuerzas productivas. Entonces empezamos en un nuevo ciclo, ¿no? Se da unas ramas de la producción saltan a la subsunción real y empiezan a proveer de materias primas para otras que a su vez pueden hacer este mismo salto y se va modificando toda la producción, ¿no? Y se van creando también nuevas condiciones reales en el conjunto de nuevas condiciones de producción. Ya no estamos juntando a los artesanos medievales, sino que estamos empleando máquina de vapor y entonces, bueno, pues, toda una nueva forma de producir se va desarrollando. Y nos dice Marx que aquí se inicia una revolución económica total. Las primeras condiciones reales para la hegemonía del capital sobre el trabajo se dan en este momento.
y el capital las perfecciona y les da forma adecuada, porque recordemos que Marx había dicho que el capital, había existido capital usurario y capital comercial antes, e incluso que había habido algún trabajador asalariado en algún momento por ahí en la historia. Pero las primeras condiciones reales para la hegemonía del capital sobre el trabajo, y yo esto lo interpreto, a ver, Joaquín, el primer momento de la historia en el que el capital puede dirigir el trabajo, porque hasta entonces ha hecho falta otros medios. Los esclavistas, los señores feudales, las relaciones mercantiles medievales, pero esta es las primeras condiciones reales para la hegemonía del capital dice más sobre el trabajo en general. Bien, en esta situación se generan también las fuerzas productivas, las condiciones de producción y las relaciones de circulación desarrolladas por esa hegemonía, ¿no? Que es lo que conocemos hoy en día como la globalización en su sentido más amplio, ¿no? Entendiéndola pues como partiéndola del descubrimiento de América. ¿Y qué es lo que ocurre con este modo de producción capitalista y con todas estas fuerzas productivas desarrolladas y todas estas condiciones de producción nuevas y todas estas condiciones de circulación gigantescas, planetarias, ¿no? Pues que se generan las condiciones reales de un nuevo modo de producción que elimine al modo de producción capitalista. Entonces, una vez de esta manera se echa la base material de un proceso de vida social conformado de manera nueva, de una formación social nueva. Esto es, bueno, pues muy interesante, ¿no? Aquí Marx nos habla de una base material de una formación social nueva. No sé si está Carlos aquí, pero alguna vez Carlos había preguntado por el concepto de Lenin de formación económico-social, y aquí Marx bueno, pues lo que hace es remitir a la división siempre, ¿no? De estructura y superestructura, ¿no? Ahí está una base material de una formación social nueva. La formación social incluye, por supuesto, la base material, pero otros muchos elementos también, ¿no? De conjunto social. Y por supuesto, Marx, como socialista científico, expone los grandes rasgos económicos que podemos anticipar porque están inscritos en cómo se desarrolla el modelo de producción capitalista, pero no se pone a decirnos aquí ni cómo va a ser el arte ni la política en esa formación social nueva, ¿no? Y nos dice, después de llegar a este punto, ¿no? Hemos llegado al punto en el que hemos hecho un vistazo al capital de manera como desarrollo histórico, ¿no? En su desarrollo histórico. Dice, esta concepción es esencialmente diferente a la de los economistas burgueses. Ellos sí que ven cómo se produce la relación dentro de la relación capitalista. Ahí pueden verlo, cómo se produce dentro de la relación capitalista. Cuando luego Marx nos diga en otros puntos que nos habla de la limitación burguesa de David Ricardo o de otros, pues podemos remitirnos a este apartado, ¿no? Ellos sí que ven cómo se produce la relación capitalista, pero no cómo se produce esa relación, ni cómo ella misma genera las condiciones materiales de su disolución, que suprime su justificación histórica. Lo que hacen los economistas burgueses es concebir el capital como eternamente necesario y concebirlo como eterno, como única forma de organizar el trabajo. Y lo que hace Marx y Engels, y la primera frase en concreto de la economía política de Anti-Düring resume esta idea, es ver cómo el modo de producción capitalista surge, funciona y se desenvuelve de tal modo que genera las bases de su opuesto, ¿no? Y de hecho, si no me ha dado tiempo para recoger la cita, pero en el Anti-Düring, luego si no lo podemos buscar en internet, en el debate, dice Engels, la economía política es la ciencia que estudia las formas de producción e intercambio en la sociedad, y además no las estudia de manera estática, sino cómo se van desenvolviendo y cómo unas formas productivas pueden ir surgiendo a partir de otras y van disolviéndose las anteriores, etc. ¿no? Que esto no es más que la concepción dialéctica aplicada o tenida en cuenta a la hora de estudiar la historia, ¿no? Cómo se desenvuelve, porque al final lo que estamos estudiando es el movimiento de esta forma de materia particular que son las sociedades humanas. Entonces, si queremos entender el desenvolvimiento de las sociedades humanas, tenemos que, como premisa, de entender el desenvolvimiento económico de las mismas, ¿no? Y entre otras cosas, una de sus fases que es el modo de producción capitalista. Y lo que nos dice más entonces que frente a estos economistas burgueses, nosotros hemos visto no solo cómo produce el capital, sino cómo el capital es producido tanto originariamente como es producido y reproducido constantemente, y cómo... bien, sí, esa cuestión. Bien,
Después, ya en las últimas 2 páginas, hay un pequeño apartado que, en mi opinión, repite lo que ya he dicho, y luego pasamos al último apartado, el de transición de los parágrafos 1 y 2 de este capítulo al 3, que al principio tratamos como 1. Bueno, aquí entonces viene una reexposición con algunos puntos en común. Pero un poco más como sopesada, como escalonada, ¿no? Nos dice más, la producción capitalista es producción de plusvalía, a su vez es producción de capital, a su vez es producción y reproducción de la relación capitalista de manera ampliada, es decir, lo que ya habíamos visto. Pero, nos dice más, el capital que produce plusvalía no lo hace sino como productor de mercancías. O sea, ese es el agua en el que se mueve. No lo puede hacer de otra manera, ¿no? Por tanto, tenemos que volver a la mercancía como su producto inmediato. Y en mi opinión, aquí tenemos una estupenda explicación de por qué el libro del capital empieza por donde empieza. Yo diría que esta página es uno de los grandes lugares donde explicarlo. Nos dice Marx, la mercancía es verdad que es algo incompleto, porque debe venderse, ¿no? Un productor de latas de tomate, cuando produce lata de tomate, ahí todavía quedan fases para que esa lata de tomate funcione como capital. Tiene que venderse y para que se venda y se tiene que consumir, tiene que funcionar como valor de uso y el dinero obtenido tiene que reingresar, ¿no?, a la producción, comprando de nuevo medios de producción y fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, la mercancía es un resultado incompleto del modo de producción capitalista. Con la mercancía no explicamos, no nos basta la mercancía para explicar el modo de producción capitalista. Pero ahora hay que explicar, nos dice más, este producto incompleto. Y hay que explicarlo desde el proceso de producción más inmediato. Dice, más adelante se analizarán esos otros procesos, porque hay esos otros procesos de la circulación, en los cuales, pues por ejemplo, lo que identificaron Marx y Engels es que pues con el desarrollo del barco de vapor, pues mercancías que antes igual tardaban mucho tiempo, estaban mucho tiempo esperando en la venta para retornar el dinero a la producción, pues con la agilización de los medios de transporte, también la venta se agiliza. Bueno, pero esos otros procesos quedan para el libro 2 y el libro 3 de Capital. Y entonces, lo que va a hacer Marx es tratar a la mercancía como elemento y producto de la producción capitalista, como el elemento más simple, ¿no? Lo que nos dice en la introducción del Capital es que es la célula, ¿no? Pues, tú no puedes explicar un elefante a partir de las células, pero un elefante es un conjunto de células, pero con muchas otras más cosas, porque también otros animales son un conjunto de células, ¿no? Bien. Em, y empieza este apartado exactamente igual que empieza el libro 1 del Capital. O sea, dice, tomamos el producto aislado y vemos qué determinaciones formales tiene en cuanto a mercancía. Y es que el capítulo 1 del Capital empieza diciendo, una mercancía, la cogemos y lo que vemos en una aislada es que tiene valor de uso y valor de cambio, ¿no? Y de ahí va para adelante. Y entonces, aquí nos dice dónde se va a meter en el siguiente apartado, que es esta cuestión, analizar la mercancía, y entonces nos vuelve otra vez a la dimensión histórica. Antes de la producción capitalista, gran parte de los productos del trabajo no se producían como mercancías, ¿no? Se producían bien como diezmo, bien como valores de uso para el consumo directo del esclavista, servicios para el esclavista, valores de uso para la familia campesina autónoma, ¿no? Pero no iban al mercado, ¿no? No estaban, incluso aunque fuesen productos para otro, su intercambio no estaba, bueno, no había intercambio, no eran mercancías, ¿no? Y en la producción misma, la producción de esos modos de producción anteriores, los medios de producción, en su enorme mayoría, no entraban como mercancías, ¿no? Uno se abastecía de lo que había en el bosque, o cazaba, o etc, pero no compraba medios de producción, ¿no?, para producir, o solamente en muy pequeña medida, ¿no? Igual los herreros medievales, etc, la artesanía medieval en determinados grados de desarrollo, ¿no? Nos dice más que la mercancía solo se daba en puntos aislados, en algunos lugares. Remita lo mismo en el libro del Capital con algunos pueblos de la antigüedad, que él dice que son como los dioses de Epicuro, que están en los poros en los espacios que hay entre bueno, da igual.
que o lo producen sociedades aisladas o solamente es el excedente, como ocurre con el comunismo primitivo, que aquello que excede al consumo de la familia o de la comunidad, pues se vende a la comunidad próxima, o solamente es en algunas esferas, ¿no? Pero en el modo de producción capitalista es bastante distinto, ¿no? En el modo de producción capitalista, crecientemente, la totalidad de los productos de trabajo van a estar como mercancías, ¿no? Bien, lo que nos dice Marx es que en esta etapa previa, aunque la totalidad de los medios de producción, o sea, perdón, aunque la totalidad de los productos de trabajo no fuesen mercancías, sí que había una circulación de mercancías y una circulación monetaria en determinados límites, ¿no? Hay un determinado grado de desarrollo comercial que es la premisa y punto de partida de la formación de capital y del modo de producción capitalista. Bien. Por eso nos dice Marx que partir de la mercancía es, lo que voy a decir es partir de ella como el elemento más simple de la producción capitalista. Y aquí lo que vemos es otro elemento que también muy interesante para los que estén en el seminario de la dialéctica, que es la relación entre el desarrollo histórico y lógico. Que Engels lo resume en un artículo sobre el capital diciendo que a fin de cuentas el desarrollo lógico y el histórico coinciden si uno limpia de los zigzag históricos, que el desarrollo lógico no es más que el histórico limpiado de esos zigzags. Y aquí Marx apunta hacia lo mismo. Esa necesidad previa del capital, que es la existencia de la mercancía y del comercio, tiene que ser en las primeras páginas del libro 1 del capital, va a empezar por ahí para luego inmediatamente llegar al capital, ¿no? Como sabemos, en la segunda sección del libro 1. Pero nos dice Marx, claro, pero la mercancía no es solo la premisa, también es el resultado de la producción capitalista. Primero se presenta como elemento y después aparece como producto. Bien. Y no solamente un producto para el consumo, sino que una de las peculiaridades del modo de producción capitalista es que también, pues, recientemente todo lo que entra a la producción, ¿no? Todo lo que una empresa necesita para producir, ya no es, no lo toma de la naturaleza directamente, sino que todos sus medios de producción son mercancías y lo son de manera creciente, ¿no? Y hasta aquí la presentación. Disculpas por extenderme porque no estaba tan ordenada. Y ahora empezamos con comentarios y dudas y debate y lo que consideréis. Sí. En relación con lo que comentabas antes de que solo en el capitalismo la coerción es interna al proceso de producción, lo he explicado antes. En la página 65, antes de la explicación del otro día, cuando decía que antes del capitalismo, la subordinación es exterior, la coerción es exterior, mientras que en el proceso de producción hay una cierta autonomía. El artesano, el gremio, el propio siervo tiene cierta autonomía de trabajar como quiera, pero la coerción le viene bueno. Mientras que ahora, dice, en el capitalismo es al revés. Hay una autonomía formal exterior, lo he repetido varias veces en el texto que has presentado, la autonomía formal de dos vendedores, uno con dinero y otro con mercancía, la mercancía trabajo, pues es uno que vende como el que vende tomates. Pero hay una subordinación en el proceso de producción. Es en el proceso de producción que es donde se establece la coerción. Y en la página 71 y 72 lo analiza también de la siguiente forma, dice, hablando del esclavismo y comparándolo con el capitalismo. Dice, antes, en el esclavismo, el modo de trabajo determina la relación de producción. La forma en que trabaja el esclavo determina las relaciones de producción. Pero ahora es al revés. Ahora son las relaciones de producción las que determinan el modo de trabajo. Es decir, incluso en comparación con el esclavo, el obrero asalariado tiene una determinación, una coerción que se ejerce sobre la forma en que trabaja, en una ausencia total de autonomía, una dependencia total de la máquina, del capital, lo que nos ha dicho todo el rato. Y quería comentar que mientras leía esto, estaba leyendo también el Economist, la revista esta
se supone que es fuente de conocimiento y de saber en el mundo de la economía. Y en el Economist de la semana pasada, del 16 de octubre, tiene dos editoriales, uno sobre energía, que dice que la solución es más mercado y más competencia, pero tiene otro sobre el crecimiento de los salarios. Y hay un párrafo que me llamó la atención precisamente leyendo este texto. Dice, en la imaginación popular, la parte de los trabajadores de la tarta económica tiene espacio todavía para crecer a expensas de los beneficios. Pero investigaciones recientes sugieren que la parte del trabajo en el valor, que la parte del trabajo en el valor creado por las firmas ha sido relativamente estable en los países más desarrollados durante recientes décadas. Primero, aquí hay dos cuestiones. Primero, hay una mentira estadística. Precisamente la OCDE tuvo grandes discusiones internas hasta que publicaron una estadística que mostraba que desde mediados de los años 90 el trozo de la tarta que se llevan los trabajadores en todos los países desarrollados está disminuyendo. Las consecuencias del liberalismo. Pero no es la mentira estadística, no es decir algo que con estadística se puede demostrar que es falso. Obviamente aquí intenta, ocultando estadísticas reales, pues manipular las conciencias. Lo más relevante es la otra frase, que no es estadística, sino que es ideológica, teórica. Dice, la parte del trabajo del valor creado por las empresas. Es decir, no es tanto la mentira estadística como el discurso ideológico este que quien no ha leído El Capital y no ha leído estos textos, pues se le pasa. Y a lo mejor conoce la estadística y dice, hombre, aquí están manipulando. Pero no. La manipulación profunda que hace el editorial del The Economist, para que veamos el nivel que tiene hoy en día la economía ortodoxa y economista, a nivel de divulgación, se supone que es una cosa seria, ¿no? El nivel de manipulación que tiene. El valor lo crean las empresas y luego a los trabajadores lo crea el capital, y luego a los trabajadores se le da un trozo. Exactamente lo que ha dicho Marx que ocurre con la mixtificación del capital en su época. Y, por supuesto, también el 16 de octubre del 2021, el Economist sigue reproduciendo esa mistificación. Por cierto, una cosa que igual aquí parece muy abstracta en la lectura, que dice, al obrero se le contraponen los medios de producción como algo objetivo, ajeno y tal. O sea, no hace falta más que pensar en cómo puede entrar un obrero a una fábrica de Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Con todas esas gigantescas máquinas de montaje, con todo funcionando, ¿no? ¿Qué es aquello para ese obrero individual, no? Es algo completamente ajeno, donde él tiene que incorporarse en un punto y aquello, por supuesto, ni le pertenece ni mucho menos, ¿no? Aquello existe de mucho antes. Y, o sea, pero la descripción es la misma, ¿no? La situación es la misma. Hay una idea en la página 103, y que tú también has resaltado, David, pues esta de que el capital, con todo el crecimiento de la población, evidentemente, como tú bien indicabas, el capital busca nuevas ramas que relocalizar en su producción capitalista, pero también, digamos, está interesado en ampliar la cantidad de capacidad salarial, ¿no? En general. Pero, sin embargo, esta parte de que la población, digamos, está determinada por el ritmo de la economía capitalista, me parece una afirmación exagerada, no unilateral, que en realidad hemos dicho. Unilateral en tanto en cuanto estamos viendo que en muchas economías desarrolladas no hay una voracidad por más trabajo, mejor dicho, por la producción de más trabajo vivo. Sí que va a haber una voracidad por trabajo inmigrante. Y es para los puestos que son, etcétera. Entonces, sí que vemos cómo, evidentemente, los flujos de población se acaban sometiendo a la necesidad del capital, pero creo que existen factores bastante relevantes que influyen en la natalidad de una sociedad. Podríamos comparar países europeos económicamente desarrollados
o los Estados Unidos, que también pues, puede tener, o entre países europeos también, que tienen factores que no están directamente relacionados con la economía, pues, tienen mayor natalidad o menor. Pues, también, pues bueno, pues aquí nos presenta más esta idea que está bien encaminada y que desde luego en su época tendía a ello, pero como tú mismo decías más adelante, bueno, pues más tampoco se plantea mucho esta cuestión de la superpoblación. Eso cuando critica a Malthus, correctamente, por cierto, se dedica a decir que, bueno, que la productividad del trabajo, pues, no se está teniendo en cuenta en el análisis de Malthus y que la población, por supuesto, claramente hemos creciendo la productividad. Ya, bueno, pero ahora que vemos límites tal vez a estos recursos naturales y también este tipo de natalidades, pues nos tenemos que a vez de plantear cómo el capital se adapta a estos nuevos mundos de escasez de recursos por un lado o escasez de fuerza de trabajo. Ciertos tipos de fuerza de trabajo. Entonces, bueno, pues por debatir un poco esa lectura simplista que se puede hacer. Cierto, y en relación también a algo que comentaba entre la estructura y superestructura, me parece sugerente en la página 106, justo en el párrafo que comienza con el punto 2, esto que nos dice de que para que aparezca la relación capitalista en general, a ver, el capitalismo se exprese como modo de producción generalizado, están presupuestos un nivel histórico, bien, aquí estamos todos conformes, un nivel de desarrollo de las fuerzas materiales de producción, ¿no? Un nivel técnico, etcétera, pero también una forma de la producción social, que tiende a ser esta también una específica. Entonces, se me plantea la siguiente cuestión. ¿Qué nos está diciendo aquí Marx? Que para que antes de producirse el capitalismo debe existir una sociedad feudal. Yo creo que no va tanto por ahí. O nos quiere decir, en cambio, que tiene que existir cierto grado de capas sociales, digamos, involucradas en formas de producción o formas de vida social relacionadas con el capital. Estoy pensando en comerciantes, estoy pensando en terratenientes que ven una oportunidad de ganar más dinero pues, para sus expensas políticas o en la corte, etcétera, o militares, pues que ven nuevas formas, ¿no? Ya protocapitalistas para, digamos, mejorar su posición. Entonces, nos está diciendo aquí que junto a las realidades que son históricas y que evidentemente venimos señalando como muy importantes, debe existir también un sustrato ideológico o sociológico tal vez para que pueda darse el capitalismo. Insisto, no necesariamente que exista un feudalismo, pero sí que existan cierto tipo de sectores sociales dispuestos a dar el salto y, como ya hemos visto en capítulos anteriores, ubicados, ¿no? Con estas dinámicas del capital, ¿no? Pues, por ejemplo, dedicarse a la compraventa o a ser prestamistas. Sí, pues yo pienso que ahí, en la cita, que habría que leerla seguida, ¿no? Que están presupuestos un nivel histórico y una forma, nivel histórico y forma de la producción social, ¿no? Y en mi opinión son los que explica después, ¿no? La idea de que tiene que haber cierto desarrollo de la mercancía, del comercio, etcétera, ¿no? Pues que exista producción mercantil, pues es una forma social, ¿no? De producir. Que exista un cierto mercado a nivel europeo, ¿no? Bueno, lo dice bien claro. Solo necesitan estar tan desarrolladas como para que se opere la subsunción del trabajo en el capital. Es lo que he explicado antes. Tienen que estar suficientemente desarrolladas para que haya subsunción formal. Pero ¿qué es lo que explico antes? ¿Y cuándo existe esa subsunción formal? Cuando efectivamente hay una especie de capital usurario o comercial, como lo explico en su momento, que en el contexto del modo feudal, pero suministra materias primas y pone, es decir, socializa, obliga al trabajador a sujetarse a unos ritmos de trabajo, a unos tiempos de entrega del producto que le impone el comerciante o el usurero. Cuando el trabajador empieza a perder esa autonomía en el proceso de trabajo, empieza a estar subsumido por un capital todavía
emergente, que todavía no se ha consolidado. Pues también dice que el capital es premisa y resultado de la producción. Por cierto, que eso de la forma antagónica, tú has hecho una lectura barriendo para tu casa, pero cuando dice que eliminar la forma antagónica del modo capitalista, no está diciendo para nada si eso tiene que ser un procedimiento revolucionario de ruptura puntual, leninista, o si es un proceso como la aparición del capitalismo en el que se van generando dentro del modo capitalista Tienes razón, he leído mal. relaciones de superación del mismo. Ahí no está, no dice si es bolchevique o menchevique el proceso. Tienes razón, he leído mal. Ahí está abierto. O sea, solamente se tiene que eliminar del aspecto progresivo y el negativo, eliminar el negativo, el de la explotación, manteniendo el desarrollo de las fuerzas productivas, etc, etc. Mea culpa, he leído mal. He leído rápido y lo que he querido. O sea, que alguien puede seguir siendo menchevique y apoyarse en este párrafo para decir que Marx también decía. Bueno, yo quiero llamar la atención porque me llamó la atención, sobre la primera parte, producto bruto, producto neto, el párrafo final. Pero para aclararlo, creo que lo mejor es que ponga en la pizarra este párrafo en cifras. Porque me llamó la atención en relación con la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Dice aquí Marx. Leamos el párrafo. Hemos visto en suma que la ley de la producción capitalista es aumentar el capital constante con respecto al variable. Es decir, debe ser el objetivo ahí. Tengo un poco de tinta. No tenemos el logo. Capital constante crece más que el capital variable. Y también a crear la plusvalía, el net produce, el producto neto. En segundo lugar, aumentar el net produce, la plusvalía, vamos a llamar S a la plusvalía, respecto a la parte del producto que reemplaza al capital, es decir, el salario. Si aplicamos la lógica formal, no la lógica dialéctica, sino simplemente la formal, esto crece respecto al salario, el capital constante crece respecto al salario en el proceso capitalista, la plusvalía crece respecto al capital variable, pero ¿qué relación hay entre el crecimiento del capital constante y el crecimiento del capital de la plusvalía? No lo sabemos. ¿Crece más rápido la plusvalía, el producto neto, o crece más rápido el capital constante? Pues eso lo dice en el siguiente párrafo. O sea, en la siguiente mitad del párrafo, que dice: estas dos cosas se confunden. Si el producto total lo digamos producto bruto, ¿el producto bruto qué es? La suma de lo que sale del proceso de producción, que es la reproducción del capital constante, la reproducción de los salarios, el V, y la plusvalía. Eso es el producto bruto. Si el producto total se denomina producto bruto, este crece en la producción capitalista con respecto al producto neto. ¿Producto neto qué es? Ya lo he dicho antes. Es ese. El producto bruto crece más que el producto neto. Lógico, porque el producto bruto está creciendo la plusvalía y además está creciendo el capital constante. Elemental. Pero luego dice, el producto neto. Si se llama producto neto a lo que la contabilidad actual llama el valor añadido. Más aquí, no lo sabe, pero si se llama producto neto a la parte del producto que se puede descomponer en salario y producto neto, es decir, los salarios más los beneficios, los salarios más la plusvalía, entonces, dice,
aumenta el producto neto en relación con el producto bruto. El crecimiento del producto bruto es menor que el crecimiento del producto neto. ¿Qué quiere decir esto? Y solo en la agricultura tal. ¿Qué quiere decir esto? Que C más V más S crece más que S. Pero que S más V crece más que C más V más S. ¿Esto desde el punto de vista lógico formal es correcto? Pues ¿qué es lo que está diciendo en última instancia? Sin decirlo. Esto puede ser correcto solamente que C más V más S crece más que S. Pero que si ponemos V aquí, esto crece más que esto otro, ¿cuándo puede ser posible eso? ¿Cuándo puede ser compatible las dos cosas? El mayor que S, la velocidad a la que crece, el ritmo. Estamos hablando del ritmo de crecimiento. No de la... Y, además, esto otro. Esa era la plusvalía, ¿no? Esa es la plusvalía, sí. Pues entonces, eso solo puede ocurrir en contexto de caída de la tasa, ¿no? Porque el salario, al pasar a un lado, marca la diferencia, ¿no? Me parece pues, complicado esto. Aquí, Sí. para ser crítico con la revolución rusa, parece que escribes en cirílico. No ¿Por qué? entiendo nada. PV más, sí. Dice, si el producto bruto es el total del producto, el capital constante más el variable más la plusvalía, y el producto neto es lo que está diciendo en toda sección de la plusvalía, esto, el producto bruto crece más que el producto neto. Pero si al producto neto lo llamamos valor añadido, es decir, plusvalía más capital variable más salario, esto crece más que el producto bruto. Entonces, el producto neto 2 plus crece más que el producto bruto. Pues con la lógica, igual hace falta la lógica dialéctica, pero con la lógica formal no logro. No tiene sentido. Sí, cuando el capital constante, o sea, lo que aumenta el capital constante, o sea, ya es un punto en el que en vez de necesitar más capital constante, necesitas menos. El punto ese, no, aquí no dice ningún punto, dice que simplemente considerando. No, o sea, yo quiero decir que es. No sé si puede intervenir. Sí, sí, sí. Hay una opción de levantar la mano, Vale, no, lo siento. No domino bien esto, pero bueno. pero Ya la tengo, entendréis. ya la levanté hace rato. ¿Ah, sí? Ahí está mi manita. Tiene razón. Sí. Pues entonces va Enrique y luego Andrés. Una grandísima duda. Esta cuestión del 12 de octubre y el movimiento de fechas y mi ausencia forzada en la reunión pasada me han desordenado. Lo que yo quiero preguntarles ahora es hasta dónde tengo que haber leído. Yo entendí que en esta sesión era de la página 59 a la 89, subsunción formal, subsunción real, trabajo productivo y trabajo improductivo. Pero observo que en la exposición se pasa hacia la mercancía, entonces solo para que me digan hasta dónde con este desorden en el que me metí, tengo ya que haber leído, porque lo llevo rigurosamente, pero con
pues con mis fallas normales y personales. Bueno, lo otro que yo quería comentar, no como una duda, sino si esto es una afirmación o escuché mal. Los capitalistas, el modo de producción capitalista, primero dijiste que quiere entender la economía burguesa como un simple intercambio de mercancías, cierto, entre iguales, y encubre la relación desigual, la venta de la fuerza de trabajo, por lo tanto, la explotación. Y después afirmas el trabajo es inmanente al modo de producción capitalista, el trabajo asalariado, de donde no se le paga al trabajador justamente lo que produce, pero en lo que se refiere al aspecto antagónico, el capitalista, el modo de producción capitalista o la economía burguesa, efectivamente, soslayan, ocultan la disolución, el aspecto antagónico, el conflicto histórico de clase, pero creí entender de que no lo entienden, y yo creo que el capitalista, el modo de producción y los burgueses entienden bien el desarrollo de ese aspecto antagónico, porque proceden a otras salidas en el modo de producción capitalista, en el estira y afloje, en la relación sindical, en el manejo de la jornada de trabajo, en el aumento o disminución del salario con el fin de controlar, incluso hasta la represión. Entonces, hasta dónde la economía burguesa entiende o no las cuestiones antagónicas, yo creo que las vive y las entiende perfectamente. Gracias. Andrés, ¿quieres comentar tú y después si no comentamos todo junto? Sí, bueno, decir que a mí el fragmento de la página 93 que se estaba comentando últimamente por Joaquín Arriola, en la parte de lo que nos correspondía leer, la más complicada para mí. Pero bueno, entiendo lo siguiente. Dice, sigo, ¿no? Si al producto total se denomina producto bruto, este crece de la producción capitalista con respecto al producto neto. Ahora, si se llama producto neto a la parte del producto que se puede descomponer en salario al producto neto, aumenta el producto neto en relación, creo que es la clave aquí, quizás, con el producto bruto. ¿Cómo entiendo yo esto? Pues simplemente que aumenta más la plusvalía proporcionalmente en relación con el salario. No sé si me explico, porque la verdad veo difícil esta parte del texto, pero bueno. Es como si hubiera un aumento progresivo de la plusvalía, por decirlo así, del producto neto. Y lo dejo aquí. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. Primero, por resolver la cuestión sencilla y logística que ha comentado Enrique. Enrique, de todos modos, esto tendría que estar en el correo que enviamos inicial, el reparto de lecturas con sus fechas y tal, ¿eh? Pero que sepas que hoy, lo que trabajábamos hoy, era de la página 90 a la 109. Hoy estamos en la sesión cuarta, programada para hoy, 26 de octubre, así lo teníamos ya fijado. O sea, no ha habido ningún cambio, ¿eh? Lo reenviaremos, hoy lo reenviamos, de todos modos. Entonces, hoy hemos trabajado eso, 19 páginas, de la 90 a la 109. Lo que tú nos comentabas era de la anterior, la sesión 3. Hoy recordaremos, hoy mandamos un correo recordando las dos que quedan por delante. Perdón, David, yo creí que hoy era la sesión 5, que va de la página 90 a la 107. 2, 3, 4. Bueno, perdón.
Perdón, si hoy es la 5, no estaba contando la introducción. Hoy es la quinta contando el día de la introducción, que no trabajamos texto. Y hemos terminado en la... hasta la 109. Hasta justo antes de empezar el apartado de las mercancías como producto del capital. ¿Cuánto? Hasta la 109. Pero de todos modos, hoy, ya que hay esta confusión, hoy a la noche enviamos un correo con el reparto que falta. Y luego, otra cosa, Enrique, de lo que has comentado, cuando Marx habla aquí de economía burguesa, no se refiere al modo de producción capitalista, sino a los economistas, a la teoría económica. Habla en esos términos de economía burguesa. Entonces, claro, bueno, decir de qué manera conciben todos los capitalistas el capital, pues sería muy complicado, ¿no? Hay muchas particularidades. Yo creo que aquí pasa también algo parecido a lo que comentaba Víctor con lo de la población, ¿no? Marx da una determinación, la determinación más general del modo de producción capitalista, y aquí también nos da a grandes rasgos la determinación más general, porque puede ser factible que en el Economist digan unos señores que la empresa tal, que tal firma produce valor, ¿no? Que sea la firma la que produce valor, porque se personifica el capital, porque todos los atributos del trabajo aparecen como atributos del capital. Marx nos explica, ¿no? Pero luego, que los capitalistas adquieran conciencia mayor o menor de esto, o que adquieran conciencia justo en periodos de agitación obrera, ¿no? Pues eso ya, bueno, digamos que sería hilar más fino, entrar a más determinaciones, en ver el momento histórico, pero lo que es un hecho es que esto que dice Marx es fundamento de afirmaciones generales que siguen apareciendo hoy en día, ¿no? Cuando te dicen, no, pero ¿qué? ¿Cómo vamos a acabar con la iniciativa privada? Entonces no va a haber innovación tecnológica. Si acabas con la... Si socializa los medios de producción, ¿quién va a inventar cosas? Si no es para hacerse rico, aquí nadie inventa nada. Hace años que aquí nadie inventa nada para hacerse rico, ¿no? Hace años que la técnica no enriquece a los inventores. Pero esta idea sigue pululando, ¿no? En parte también porque, bueno, esos mitos se siguen reforzando, los mitos de particulares. Entonces, claro, lo que tú comentas, yo estoy completamente de acuerdo, Enrique. En función de la coyuntura, ciertos capitalistas, o incluso habrá capitalistas más espabilados y menos espabilados. Marx ya habla también de los economistas como los ideólogos del capital. Entonces, tampoco no es lo mismo tampoco lo que sepa un capitalista particular que lo que sepa un economista como Rayo, ¿no? ¿Cómo es? Juan Ramón Rayo, ¿no? Lo que sea él de consciente y lo que sepa que está enfrentando, las fuerzas sociales y políticas que sabe que está enfrentando al servicio del capital. Entonces habrá muchos grados de conciencia, pero aquí lo que nos da Marx es la base de unas distorsiones generales. Y lo que tú dices, yo creo que exigiría un análisis, pues seguir analizando más concretamente, ¿no? Y creo que Joaquín, no sé si quiere decir algo de lo del Producto Bruto. No. Sí, entendía también que iba por ahí, pero matemáticamente no lo resuelvo, pero que esa indeterminación inicial, si crece más el capital constante o la plusvalía, yo creo que más lo que quiere decir es que la plusvalía crece más que el capital constante. Es decir, el producto neto crece más que la velocidad a la que crece el capital constante respecto al variable. Eso es lo que quiere decir. Que pone en cuestión la caída tendencial de la tasa de ganancia como causa. Bueno, no lo pone en cuestión, porque la ley se manifiesta en el proceso dinámico de agotamiento del capital variable y la reducción masiva del capital variable. Pero bueno. ¿Has revisado la traducción? ¿Has revisado el alemán original? Sí, está bien traducido, sí. Sí. Estoy de acuerdo. Creo que eso es lo que quiere decir, que aumenta más la plusvalía que el capital constante. Entonces, O sea que el ritmo de creación de plusvalía es más rápido que el ritmo del coeficiente capital-trabajo, que dicen los economistas, que el grado de tecnificación, el ritmo al que aumenta la tecnificación o la mecanización del proceso de producción. que también puede ser porque el salario tiene menos peso dentro de lo que se dice aquí como producto, se llama como
si llamamos producto neto al salario más producto neto como plusvalía, pues entonces también puede ser que crezca más la plusvalía por una disminución del peso que pueda tener el salario. Por ejemplo, con la tecnificación, etcétera, ¿no? Pero bueno. Vamos, que la tasa de explotación crece más que la composición orgánica del capital, si componemos todo esto. Sí, sí. Con lo cual, no hay caída tendencial de la tasa de beneficio, como ley general de la crisis. Yo, de todos modos, el segundo caso, que es que el producto neto crezca a expensas del bruto, o sea, aparte de que, o sea, matemáticamente significaría que C tiene que ser, o sea, mejor dicho, la derivada de C tiene que ser negativo. Aparte de eso, o sea, dice en plan, solo en la agricultura, gracias a la transformación de tierras de labor en pasturas, etcétera, suele crecer el producto neto a expensas del bruto, de la masa total de productos, por obra de ciertas determinaciones peculiares de la renta que no cabe analizar aquí. O sea, no dice que el neto crezca a expensas del bruto sea como la ley general. Dice que es una cuestión particular de la que suele acontecer en la agricultura y que en ese caso sería porque el crecimiento del C es negativo porque en el momento de que, digo, eso interpreto yo, sería que me lo diga un economista, en el momento de que tú, o sea, la agricultura empiezas por medios de tecnificación y porque aumentas, por así decirlo, el grado de terreno disponible que tienes, la valorización que se dará de ese capital constante que es la tierra, ese precio, llegará a un punto y luego de ese precio, imagínate A, llegará a un punto B que será menor que A. Entonces, en ese caso, es cuando el producto neto crece a expensas del bruto. Pero no, yo entiendo que no dice que es como la ley general aplicado a cualquier momento de la producción. Entiendo. Oye, a mí también me confunde cuando dice, en un lugar dice que crece con respecto y a otro dice que crece en relación. Tampoco lo tengo claro si en relación es en... Sí. Bueno, esto es un manuscrito, de todos modos, ¿no? Sí, que si esto fuese la negación de medio libro 3 pondría anotar que... Cosas. ¿Queréis compartir alguna otra cosa? Yo tengo una pregunta que tiene medio que ver, pero a lo mejor no. O sea, si el capital, por así decirlo, es algo que está destinado a valorizarse a sí mismo, por así decirlo, a medida que se valoriza a sí mismo, ese es en el punto de que una parte del plus trabajo lo reinviertes, por así decirlo, en la producción, con más máquinas, contratando más hombres, comprando más materia prima, etcétera, 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 que sería lo que se explica, creo que es la reproducción ampliada. Siendo estrictos, la reproducción simple, el dinero invertido en la reproducción simple se podría considerar capital no en el sentido de dinero, sino capital en el sentido de relación social. Sí, bueno, Marx algo escribe sobre ello en el... Creo que sí, es porque te estás apropiando de trabajo ajeno a partir de, aunque se consuma como rédito, lo consumes sin que vuelva a entrar a la producción. Lo que pasa es que también Marx dice que la propia producción capitalista obliga al empresario a emplear una parte a reinvertirla para no quedarse atrás en la producción, porque si no, no va a poder seguir compitiendo. Entonces, hay explotación capitalista porque de hecho te estás quedando estás obteniendo plusvalor a partir del trabajo asalariado, a partir de tu posición de medios de producción, aunque ese plusvalor se esté todo él despilfarrando improductivamente. Lo que pasa es que lo que tiende a haber es una parte de eso de inversiones por la propia obligación. Porque una de las cosas que a mí me aparecía en este capítulo es cómo el capital se presenta como ley natural para unos y para otros, también para los capitalistas, como se les imponen sus propias leyes también al propio capitalista. Pero sí, Claro, pues que ahí no se está
O sea, igual digo una chorrada, pero no se está valorizando a sí mismo. O sea, sí, se está valorizando a sí mismo en medida de que, por así decirlo, se consiga DMD', pero luego el D que vuelve a entrar es el de inicial. O sea, no es un esquema, por así decirlo, de MD', MD', así ad eterno. Se valoriza, pero no de forma ampliada. Es decir, hace todo el circuito de la circulación, están trabajadores asalariados para ponerse a producir un producto mercantil y vender ese producto mercantil. Entonces, en ese sentido, es una relación de capital. Pero no es una reproducción ampliada, es una reproducción simple. Podemos verlo con una forma de capitalismo prematuro, ¿no? Asociar la sustitución formal y no la sustitución real. No hay un mercado capitalista establecido que esté empujando al dueño de ese capital a decir, no, mira, tengo que aumentar la tasa de explotación o reducir mi consumo improductivo para así aumentar la cantidad de mi capital. Para así que la valorización de ese capital no sea pasar de D a D, sino de D a D', donde evidentemente D' es mayor que D, la de original. Es decir, de pasar de tener un taller a tener 5. No 5, sino mismo taller, pero con mejor maquinaria, con alguna ampliación, lo que fuere. No sé si me explico. Es decir, yo creo que estamos hablando, cuando hablamos de producción siempre, un periodo en el cual la maquinaria y el maquinismo y la capitalista todavía no se ha introducido completamente. Eso podríamos hablar a día de hoy de esferas donde la producción capitalista no se ha desarrollado mucho, predomina el autotrabajo, los trabajadores autónomos. ¿En qué medida tú puedes considerar que un trabajador autónomo no está decayendo continuamente la reproducción simple? Incluso no haya un autónomo, sino alguien dentro de un bar, por ejemplo. ¿En qué medida tenemos ahí un capital que se está valorizando de forma ampliada? Es un capital que realmente no está acumulando como para crecer, comprar otro bar, mejorar el suyo, sino sencillamente está manteniendo lo que tiene. Entonces, en ese sentido, incluso me atrevo a decir que a día de hoy hay ejemplos del capitalismo un poco desarrollado que recaen, ¿no?, en esta reproducción simple. Así que respondiendo un poco a tu pregunta, sí, a mí la reproducción simple sí plantea una atracción de capital, ¿no? Que es trabajo asalariado que se vende a sí mismo y que, porque lo que vende es su capacidad de trabajar, hay una parte del trabajo que no se le remunera y que se evidencia y se presenta como un capital mercantil destinado a venta que se transforma finalmente en dinero. Seríamos ese trabajo no pagado o enajenado que se convierte en plusvalía, ¿no? Pues ese sí podemos. Y luego también pues, hacer el ejemplo numérico de que continuamente estás partiendo de 6.000, termina la producción 8.000 que se venden, o sea, hay una continua producción de valor apropiado por el capitalista. O sea, hay una continua valorización de capital. Lo que no hay es acumulación, en el sentido de que esa valorización va a estar en la siguiente etapa dentro de la producción. Pero hay una, perpetuamente pasas de 6.000 a 8.000, 6.000, 8.000, 6.000, 8.000. Y todo eso pasa al capital. Sí, es que yo lo decía porque, claro, yo cuando lo estuve pensando, es que a mí ese tipo de esquema de producción me cuadraba más en eso es lo que has dicho tú, en un momento precapitalista en el que por cuestiones técnicas, voces de cierto, por así decirlo, monopolio geográfico, en el que, por así decirlo, no tengas ninguna competencia que te obliga a ampliar ese capital todo el rato. Pero claro, sí que es verdad que luego por otras cuestiones, eso quiere decir que incluso una vez ya esos monopolios geográficos se han dado, que sí se pueden dar relaciones pues eso, capitalistas, sí que sí se puede constatar como relación como tal. O sea que sí, que lo que pregunto yo es que sí, que se puede considerar capital como relación. De todos modos, cuando Marx habla de la reproducción simple, lo hace analíticamente para ver cómo se reproduce el capital, pero es una prioridad analítica, sobre todo. Dice que eso no tiende a existir prácticamente, sí. Pero que hay que operar así antes de meter las otras consideraciones de la reproducción ampliada. Sí. Porque Marx siempre disecciona y va pasito a pasito. No sé si Joaquín ha encontrado la clave del asunto. Sí, yo creo que en la segunda, esto no es así. Lo que dice es que, bueno, si llamamos producto bruto a todo esto y producto neto al excedente, pues el producto bruto crece más que el excedente. Pero si llamamos producto neto a la parte del capital que se resuelve en salarios, más la plusvalía, entonces esto crece más que el producto bruto. Lo que está comparando es esto. Es esto. Es decir, está comparando lo que diríamos
el PIB respecto a los consumos intermedios en términos de contabilidad nacional. Lo que viene a decir es que el valor añadido, lo que hoy se llama valor añadido, que es la suma de los salarios más el excedente, más la plusvalía, crece más rápido que el capital constante. Pero como esto se supone que está disminuyendo, pues efectivamente lo que viene a decir es que la plusvalía crece más rápido que el capital constante. Pero eso supone la primera frase. No, la primera es al revés. No, la primera frase del párrafo. La ley de la producción capitalista es aumentar el capital constante con respecto al variable y a la plusvalía. No. No es con respecto al capital variable y a la plusvalía. La ley de la producción capitalista es aumentar el capital constante con respecto al variable y la plusvalía. Es decir, la ley es aumentar el capital constante con respecto al variable y aumentar la plusvalía. Esa es la traducción. O sea, aumenta el capital constante respecto al variable y aumenta la plusvalía. Esa es la ley. Y, en definitiva, lo que viene a decir es que la plusvalía crece más rápido de lo que crece el capital constante. Que en última instancia es que la tasa de explotación crece más rápido que la composición orgánica del capital, con la terminología del capital. No podría ser también que el capital variable crece de una forma acelerada. De la tasa de explotación, perdón, de la tasa de plusvalía. ¿Cómo? Que V crece de forma acelerada. O sea, que V crece más que C. No. Es al revés, es el primero que dice que no. Claro, ya. C crece más que V y la plusvalía también crece. Ahora, ¿en qué relación? Explica de las dos formas. Crece también más rápido que los medios de producción, ¿no? Que la tecnificación de los Eso es. Parece muy coherente. ¿Cómo que no? Sí, no. Totalmente coherente con todo. No, porque si te están diciendo que la plusvalía no tiene una tendencia a crecer, la tasa de los plusvalía. Tiene que la tasa de explotación crece más rápido que la composición orgánica del capital. Eso sí. Si V crece más rápido que C, divides si S crece más rápido que C, si la plusvalía crece más rápido que C, el capital constante, plusvalía partido por V crece más rápido que C partido por V. Es decir, la tasa de explotación crece más rápido que la composición orgánica del capital. Que es una de las formas de evitar la caída de la tasa de ganancia. Claro, es que eso es lo que antes podemos observar muchos escenarios donde se dan casos diferentes. Podríamos observar un escenario donde para compensar una tasa decreciente de ganancia, una tendencia de plusvalía, la tasa de explotación, pues compensa con más salarios. O sea, se compensa aumentando con más trabajadores. Está aumentando la masa de las ganancias. Y vamos en un momento concreto del ciclo. Pero aquí no está hablando del ciclo, aquí está hablando de cuestiones. No, ya. Pero, Bueno. quiero decir, si tomásemos fotografías diferentes de cómo se encuentran ciertos periodos de estas variables, pues encontraríamos relaciones muy dispares. Porque habría momentos en que, evidentemente, la tecnificación sería superior a tal vez la tasa de explotación. Oye, a mí también me queda otra duda, porque al principio Marx habla del capital constante, ¿no? Capital constante, variable y plusvalía. Ahí estamos en términos libro 1, nos entendemos bien. Pero luego está hablando todo el rato del producto. Si nosotros no podemos meter en el producto todo el capital constante, la tasa de ganancia no es con el producto, es con el capital adelantado. Sí. Y aquí está hablando todo el rato de producto. Bueno, yo creo que lo que está claro de todo modo es la primera parte. Luego, la explicación de cómo evitar la confusión es bastante confusa también. Pero la primera parte está clara.
La tendencia capitalista es a intensificar tecnológicamente el proceso de producción, es decir, aumento del capital constante con respecto al variable y en la tendencia a aumentar la plusvalía, que la plusvalía crezca respecto al capital variable, es decir, que la tasa de explotación crezca. Pero luego mira qué sencillo es. Marx dice que son dos cosas que se confunden, ¿no? Sí. Por un lado, capital constante aumentar, capital variable reducir, plusvalía aumentar. Por otro lado, aumentar el producto neto en relación con la parte del producto que reemplaza el capital y el no sé qué es, y el salario. Porque esto lo puedes traducir de la otra manera que Marx lo ha dicho muchas veces, que es en la mercancía individual, cada vez más la compone salario y plusvalor. Pero en ella, en la individual, cada vez hay menos capital constante. ¿No? Lo que está claro es que en un lugar habla de capital y en otro habla de producto. Sí, pero la plusvalía también le llama producto neto. Y la plusvalía, el neto lo utiliza. Sí, lo que pasa es que eso no nos genera conflicto. Bueno, vamos a ir pasados. Sí, no, se le puede dar una vuelta durante esta semana y si a alguien se le ocurre algo estupendo para la siguiente, se comenta. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cosa? Pues si no hay más comentarios. Si no hay más comentarios, cerramos la sesión. Muchas gracias a todos por la asistencia y los comentarios. Y perdonad por la mala moderación, que no me he dado cuenta antes de la mano levantada, Enrique. Venga, un saludo. Gracias, saludos. Aquí estaremos. Saludos a todos.